Entonces hoy vamos a desarrollar el último tema de la tercera unidad que tiene que ver con el gobierno liberal de José Santos Zelaya. Entonces ustedes están en el uso de la palabra, ya que se les había orientado con anterioridad que leyeran para que ustedes puedan realizar las preguntas pertinentes. Y hasta después de la participación de ustedes es que yo voy a comenzar con una exposición. Así que recuerden de darle clic donde está la manito para saber quiénes son los que van a participar. Diga, Cindy. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días. Leí en el documento que dice que José Santos Zelaya se fue a Francia, creo, a estudiar, y allí él aprendió que el liberalismo tenía que imponerse de la misma forma en que estaba sucediendo en otros países. Él vino con esta idea a Nicaragua. Entonces me gustaría saber qué fue en sí lo que él aprendió que lo llevó a ese pensamiento. Bien, gracias. José Santos Zelaya, que nació en Managua el 1 de noviembre. A los 16 años fue enviado por su familia porque la familia tenía cierta comodidad económica a Europa y específicamente a Francia. Recordemos lo que representa Francia en la historia. Francia, la Revolución Francesa en 1789, de donde salen un sinnúmero de declaratorias y específicamente en relación a los derechos humanos. Entonces, estando en Francia, José Santos Zelaya López comienza a ir estudiando sobre la Revolución Francesa, sobre el liberalismo. Recuerden que el liberalismo es una de las doctrinas políticas que surgieron en Europa y que poco a poco comenzaron a tener incidencia en la vida política de los países de América Latina, y también habían ocurrido las revoluciones liberales en Europa. Pero recuerden que una revolución es una transformación. Nos referimos a cambio. Entonces, Zelaya, como nosotros decimos en el buen nicaragüense, se empapó de todas esas ideas de liberalismo cuando él regresa a Nicaragua. Él comparte sus ideas con muchos sectores, pero sobre todo aquellos sectores que tienen que ver con el liberalismo. Entonces, todo lo que Zelaya hizo en función de transformar el Estado de Nicaragua a partir de la llegada del poder a él desde 1893 por una revolución, que es la que celebran los liberales aquí en Nicaragua los 11 de julio, todo esto está impregnado de ideas, es decir, de aprendizaje, de conocimiento, de ideología, de apropiarse de ideas políticas que para Zelaya eran necesarias para transformar el Estado de Nicaragua. Recuerden que todavía a 1893, digamos todavía de enero a junio de 1893, estaban gobernando los conservadores. El último presidente gobernador se llamó Roberto Sacasa. Y a él fue que durante su periodo se desarrolló la Revolución Liberal de 1893. No sé, Cindy, si le ayudé con la explicación
para después darle la palabra a Roberto que está pidiendo. Sí, profe, gracias. Bien. Roberto, diga. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué Celaya tuvo que ver tanto con lo que... No le escucho bien, Roberto. ¿Por qué Celaya tuvo tanto interés en las reformas de las mosquitias? Interesante. Gracias, Roberto. Recordemos esto. La costa atlántica fue colonizada por los ingleses. Escuchen que no utilicé el término de conquistada, sino que fue colonizada a través de diversas estrategias. Y que hasta el Tratado de Managua de 1860, el Estado de Nicaragua no tenía jurisdicción sobre la costa atlántica, ya que todavía había presencia de los ingleses. Es a través del Tratado de 1860 que se da la creación de la Reserva Mosquitia, que es lo que estuvimos viendo en la videoconferencia del 14 de octubre. Y recuerden que esa reserva prácticamente era territorio inglés en nuestro territorio. Ahora, en esos tiempos, la costa atlántica tenía muchos recursos naturales que eran explotados por compañías extranjeras. Tenemos ahí desde lo que tiene que ver con la madera preciosa, el hule, entre otros, en las zonas bananeras, que eso es lo que se le conoce en la historia de nuestro país como los enclaves económicos. Y la ganancia de esa explotación de los recursos naturales, naturalmente que no venía a parar a las arcas del Estado. Eso quedaba en su gran mayoría en manos de las compañías inglesas. Entonces Zelaya sabía de que era necesario que ese territorio fuera administrado por el Estado de Nicaragua. Y él es el que implementa en nuestro país algo que se le llama el Estado-Nación. Nicaragua hasta 1893 y todavía los primeros 2 meses del 94 era un Estado, pero ya con la reincorporación o incorporación, porque hay una discusión entre los historiadores si el término es reincorporación o incorporación de la Mosquitia, le permitió a Nicaragua gozar de lo que es el Estado-Nación. Que en la exposición que tengo preparada, ahí vamos a ir viendo cuáles son los elementos del Estado-Nación. Entonces, ese era el interés. Representaba un aspecto económico y también jurídico de establecer un Estado-Nación, ya que estas compañías extranjeras explotaban esos recursos naturales, pero no había ningún beneficio para el Estado. Dariana. Buenos días, profe. Buenos días. Estuve leyendo en una parte del documento que decía que hubo un momento en que habían tierras indígenas que fueron muy codiciadas por ellos. Quisiera saber si a los dueños de esas tierras les dieron equivalente de dinero de lo que valían las tierras o simplemente solo las legalizaron para ellos o se las quitaron. Excelente pregunta, Adriana. Bien, recordemos que los conservadores expropiaron tierras indígenas. ¿Y por qué? Por el cultivo del café.
el gobierno de Zelaya está más que claro que la facilidad de insertar a Nicaragua en la economía capitalista a través del café era más que importante. Recuerden que hemos venido hablando de liberales y conservadores. Pero durante los 30 años de gobiernos conservadores emergió entre estas dos fuerzas políticas tradicionales un nuevo sector. Y ese sector nace prácticamente del gremio de los cafetaleros. Y ese sector es el que hace un análisis de que las políticas implementadas por el gobierno conservador todavía son muy tímidas para que el café tome mayor auge en la economía del país. De tal manera que cuando Zelaya asume el poder, también se va sobre esa vía. Hay que todavía extender más la tierra del cultivo del café porque está generando ingresos que son importantes para la nación. Y ahora toma la misma decisión de los conservadores, expropiar las tierras de los indígenas para comenzar a producir más café. Incluso Zelaya promovió una ley en la cual había beneficios económicos para aquellas personas que se dedicaran al cultivo del café, algunos incentivos económicos. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, uno de los incentivos consistía en que usted se iba a trasladar su cosecha cafetalera, el Estado se encargaba de trasladarle a usted hasta los puertos de exportación. Entonces, naturalmente, que esa decisión de aumentar, de expandir el cultivo del café, también recayó sobre lo que tiene que ver las comunidades indígenas. Recuerden que el título de la videoconferencia es ¿cuáles son las formas y las debilidades del gobierno José Santos Zelaya? Sobre eso estamos discutiendo. Bien. Otra inquietud. Observo. Kenneth. Diga, Kenneth. Mi pregunta es, ¿por qué Zelaya decidió quitarle el poder educativo a la iglesia? Bien. Recordemos esto. Desde Europa, ya a partir del siglo XVIII, surgió un movimiento filosófico político llamado la Ilustración. Y los ilustrados, recuerden, proponían cambios significativos en el aspecto político, económico, social y cultural. Y dentro de esos cambios, los ilustrados utilizaron un término donde ellos expresaban hay que ilustrarse. Es decir, con ese término ellos decían hay que educar racionalmente a las sociedades. Y la iglesia no nos ayuda en ese aspecto. La iglesia lo que enseña es fe. Y con fe no se transforma el mundo. No se transforma el mundo con lo que es la fe. Espérenme un momentito, por favor. Y por lo tanto, todas esas situaciones, ¿verdad? Como Zelaya, recuerden que estuvo en Europa, él también vino con esas ideas
Cuando él asumió, producto de la Revolución Liberal de 1893, recuerden que los conservadores tenían una relación íntima con la iglesia. El artículo 6 de la Constitución Política de 1858 establecía que la religión católica era la religión oficial del Estado. Entonces había una relación iglesia-estado. Con Zelaya, esa relación naturalmente que se va a fragmentar porque él decide que como Estado, él es el que tiene que realizar muchos cambios para la transformación. Y entonces, naturalmente, que la iglesia no podía seguir con las enseñanzas porque hay una constitución que se llama la Libérrima, que es la de 1894. Y en esa constitución vienen impregnados un sinnúmero de ideas liberales, ¿verdad? Y el liberalismo pues no aceptaba esa relación iglesia-estado. Sí, los conservadores porque perpetuaban las tradiciones, pero desde el punto del liberalismo no. Diga, Roberto. Sí, fíjese que leyendo el documento donde dice Zelaya y la iglesia, me llama la atención las dos primeras líneas, donde dice lo de las leyes borbónicas. Bueno, sabemos que las leyes borbónicas en España, pues era una reforma administrativa de la gente que más importante fue en ese tiempo. Pero ¿por qué las leyes borbónicas afectaron tanto a Nicaragua en esos tiempos también? Esa es una de Bueno, mis más que, preguntas y dudas. sí, más que todo la reforma borbónica, que recuerden de que surgieron antes incluso de los procesos de independencia, establecían algunos cambios, por decirlo así, drásticos, en el sentido de que toda la administración colonial iba a sufrir transformaciones importantes. ¿Por qué? Porque recuerden que no solamente España fue la que conquistó y colonizó. Habían potencias como Holanda, como Francia, como Inglaterra. Y había habido un desgaste estratégico implementado por las otras potencias contra España. Entonces hubo la necesidad de hacer esas reformas, es decir, darle todavía un poco más de control administrativo al Estado español, el cobro de impuestos y otros aspectos más. Y naturalmente que en algún momento, y recuerden cuando miramos el rol de la iglesia durante la colonización, naturalmente que en algún momento la iglesia también iba a tener un papel preponderante en esta situación. Entonces, Zelaya está claro de que hay algunos principios establecidos durante la colonia que es necesario que no estén teniendo algún tipo de incidencia o de aplicación en las transformaciones que él va a implementar. Los conservadores sí se ajustaban a algunos de los principios porque les convenía, pero en el caso de Zelaya con las ideas liberales, ¿verdad? Y con las transformaciones era necesario cortar todo tipo, por ejemplo, de relación con ese pasado colonial y que se convirtiera en un obstáculo para las transformaciones. Diga, Cindy. En el documento también, siempre con el tema de la iglesia, dice que había prohibición de que de la iglesia y algo sobre las manos muertas. Entonces me gustaría saber qué significa ese término de manos muertas y pues por qué está relacionado con la iglesia. Correcto. Y antes de responderle a Cindy, estoy más que contento por la participación que están teniendo.
Bien, les felicito porque leyeron. Y esa es la idea, de que ustedes también puedan leer y preguntar. Bien. La iglesia, durante los conservadores, había adquirido poder económico y político. Y el poder económico tenía que ver con que ellos eran también poseedores de tierra. Pero esas tierras no las utilizaban para nada. No hay una razón por qué ellos tuvieran esas tierras. Porque, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? El rol, ayudar, pero no es para que la iglesia sea poseedora de propiedades. Entonces, el término de manos muertas es porque esas tierras eran ociosas. Y Zelaya percibe que esa es una oportunidad también para impulsar su proyecto económico. Cuando hablamos del gobierno de Zelaya, hay una transformación económica, una transformación política, una transformación jurídica, hay una transformación cultural y todo esto, naturalmente, ¿verdad? En el aspecto económico, esas tierras pueden ser productivas para el Estado. Entonces, ¿por qué tenderles la iglesia? Además que recuerden que todo está girando en una transformación profunda del Estado y esas tierras pues hay que tenerlas. Además de que Zelaya quería cortar, por decirlo así, todo tipo de relación con la iglesia. Por eso es que cuando se da el levantamiento contra Zelaya, la iglesia se saca esa espinita que tenía contra Zelaya. Se le olvida que su papel es hablar del amor de Dios y ahora se suma al levantamiento contra Zelaya. Diga, Dariana. Y después Roberto. Profe, en un punto del documento hablaba sobre las causas internas del gobierno. Sí. Entonces salía en una de ellas, me llamó mucho la atención que dijo que los conservadores le declararon la guerra. Pero lo que no entiendo por qué lo obligó a pagar grandes préstamos, forzándolos. Pues ese es el punto que no entiendo el por qué. Sí, lo que sucede es que recuerde, Dariana, que Zelaya fue el que impulsó la revolución liberal de 1893, que le quitó el poder a los conservadores y que el último presidente conservador se llamaba Roberto Sacasa. Entonces, ¿qué sucede? Como él les había quitado el poder a través de esa revolución, entonces los conservadores también tenían esa espinita ellos. Ellos necesitaban retomar el poder. Y como hubieron esos levantamientos, entonces Zelaya prácticamente los castiga. Esto es como lo que ocurrió durante las guerras mundiales. ¿Quién provocó la primera guerra mundial? Los alemanes. ¿Qué hicieron los aliados? Le impusieron cargas económicas a los alemanes por haber ellos ingresado a otros países, provocado la guerra. Entonces lo que está haciendo Zelaya es, como te levantas en contra de mi gobierno, ahora te impongo para que pagues esto y no estés pensando en que haya otro levantamiento en contra de lo que estoy haciendo. Entonces, por eso es que los obliga, para también asfixiarlos económicamente y que ellos no emerjan ahora como una oposición política al gobierno de él. Recuerden que por eso es que estamos hablando de fortaleza y debilidades del gobierno de Zelaya. Diga, Roberto.
Sí, volviendo al tema otra vez, el de la iglesia. El obispo Simeón Pereira y Castellón pues levanta al pueblo pues contra las leyes de Celaya y todo eso. Y prohíbe procesiones, entre otras muchas cosas. Pero hay algo que dice que es traje talar. Y quisiera que me diera qué significaba eso en aquel tiempo. Traje talar. Traje talar. Uh-huh. Escríbanlo Sí. por favor en el chat. Para mí, otra persona puede ir preguntando. Correcto. Bien. ¿Qué es lo que utilizan los curas y la alta jerarquía de la iglesia? Más que todo la alta jerarquía de la iglesia. ¿Qué es lo que utilizan ellos como vestuario? La sotana, alba. Entonces a eso se refiere, a la sotana. Es decir, Celaya quiso influir tanto y también neutralizar a la iglesia que tomó algunas decisiones que pues verdaderamente él como un estadista, porque no lo podemos negar, un hombre bien preparado, con una ideología clara, con transformaciones que estaban cambiando el país, pero hay muchos asuntos que él se metió con la iglesia, ¿verdad? Y hasta quería hacer pues algunos tipos de prohibiciones. A eso se refiere, Roberto. ¿Otra pregunta? Bien, han estado participando Cindy, Dariana, Roberto, Kenneth Celedón. Diga, Cindy. En el documento también aparece que tanto, como dijo Roberto anteriormente, se le revelaron conservadores, pero también hubieron liberales que se sintieron decepcionados. Pero ¿por qué se sintieron decepcionados si ya habíamos dicho pues de que él impuso bastante el liberalismo? ¿Por qué esa decepción si se supone que estaba haciendo bien, no? Bien, Cindy, es por lo siguiente. Cuando los mismos liberales ahora están en contubernio con los conservadores para el levantamiento contra Celaya, que ocurre a partir de 1909, es porque en un momento ellos creyeron en que Celaya era el hombre idóneo para lograr muchas transformaciones importantes y romper con ese vicio político de las clases anteriores de que se perpetuaban en el poder. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente, por ejemplo, Celaya, para que ustedes tengan una idea, gobernó más de 17 años seguidos. 17 años. ¿Qué es lo que ocurría? Cuando se acercaba un periodo presidencial, la reforma a la Constitución del 94. Y eso le permitía volver a postularse como presidente. Entonces, eso
naturalmente, y que también algunos sectores del liberalismo ya no estaban muy de acuerdo con la conducción del país. Entonces, la mayoría de ellos se sintió decepcionado porque pensaron pues de que había algún tipo de cambio verdaderamente también desde la parte política. Es decir, ellos están viendo lo económico, está muy bien, magnífico, el cultivo del café, la transformación, la economía, en lo social pues hay educación, todos son ciudadanos, no hay muchas restricciones. Si usted, por ejemplo, era un estudiante y había una policía escolar que lo encontraba a la hora de clase, se lo llevaban al colegio, pedían la dirección, e iban a visitar a sus padres para informarles. Ya, y en lo cultural, pues había muchos aspectos que estaban beneficiando, no solo un sector, estaba tratando de llegar a todos los sectores de la sociedad. Pero naturalmente que el liberalismo consideraba pues de que hey, solo Zelaya debería de darnos una oportunidad a nosotros de también de poder gobernar. Entonces esa fue la decepción. Esa es la decepción de los políticos. En la historia de Nicaragua esa siempre ha sido la decepción y siempre va a ser mientras no tengan un cambio de paradigma. Es la cuestión de no llegar al poder para servir al pueblo, sino que llegar al poder para perpetuarlo. Diga, Dariana. En un punto del documento salía que Zelaya lo consideraban los estadounidenses como el hombre que se oponía a la construcción del canal, por las exigencias que quería Estados Unidos. ¿Cuáles eran ese tipo de exigencias que quería Estados Unidos? Bien. A conocer esto, ¿verdad? Zelaya, su gobierno y la implementación de sus ideas nacen en un contexto bastante complejo. Estamos hablando de un Estados Unidos que en 1823 propuso la famosa doctrina Monroe, que significa una frase muy específica que ellos tienen, América para los americanos. Pero esa América para los americanos es exploto los recursos naturales solamente yo. Aquí no tiene que haber ninguna potencia extranjera explotando. Ese es el significado. Y cuando Zelaya comienza a gobernar ya a finales ya del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿qué es lo que ocurre? Hay dos políticas exteriores que están implementando los Estados Unidos. Una tiene que ver con la diplomacia del dólar y la política del BST. En la diplomacia del dólar, Estados Unidos le prestaba a los países dinero, pero ellos imponían los intereses y la manera en que tenías que pagar. Entonces, ¿qué significaba? Recuerden que estamos hablando de un Zelaya que estuvo en Francia. Ideas de liberalismo, revoluciones burguesas, pero también él sabía lo que es el imperialismo. Y él sabía que tras esa decisión de Estados Unidos de hacer el préstamo a Nicaragua para la construcción del canal interoceánico, y déjenme decirle que los Estados Unidos ni siquiera tenían aspiraciones de construir el canal interoceánico. Y ustedes dirán, ¿y por qué entonces la presión contra Zelaya? Ellos ya tenían visto de hace mucho tiempo la zona del canal de Panamá, pero Panamá era territorio colombiano y había que solventar ese problema. Entonces, mientras solventa ese problema, tomó el control de Nicaragua para que ninguna potencia construya el canal interoceánico. Entonces, como Zelaya se opuso a esos préstamos cobijados bajo la diplomacia del dólar, entonces los Estados Unidos maniobras al interno de la región para comenzar a desestabilizar su gobierno. Esa es la razón
Ellos lo consideran un obstáculo para sus intereses geopolíticos. Y los Estados Unidos en ese tiempo, cuando un presidente no les convenía para sus intereses, hay que quitarlo. Y nadie se oponía. Era decisión de los Estados Unidos. Porque lo que hacían ellos eran violentar la soberanía de los países. Vamos con Evander. Bueno, Bueno. Página 29, casi hay una parte que el imperialismo americano tenía por propósito de controlar con su finanza estas repúblicas, pero en Nicaragua encontró el obstáculo de Zelaya, quien no quiso darse de los préstamos ingleses. Quería saber cómo fue ese obstáculo, pues, Zelaya, porque fue un impedimento, pues. Bien, porque simplemente, lo voy a poner así, era un mal ejemplo para todos los demás, Zelaya. Porque te estás oponiendo a un país poderoso como Estados Unidos. Entonces ese es un mal ejemplo porque los demás países en algún momento podían tomar esa misma decisión. Y para ellos no era posible permitir eso. De tal manera que desde el punto de vista de ellos, él se está convirtiendo en ese obstáculo. Y ellos necesitan quitarse ese obstáculo. Ellos necesitan hacer algo. No quieren entrar, porque lo pudieron haber hecho. No quieren entrar directamente con sus tropas. Porque saben pues de que en el caso de América Latina hubiera causado en ese momento algún tipo de inconvenientes, inconformidad, y ellos esperaron el momento preciso. Es como lo que pasa en la actualidad. Por ejemplo, ustedes escuchan que Estados Unidos habla tanto de Venezuela, ¿verdad? Pero porque Venezuela representa intereses geopolíticos para ellos. ¿Y cuál es el principal interés? El petróleo. No es ni siquiera la población venezolana, es el petróleo. Y ellos saben que los rusos están ahí. Entonces, si los rusos están ahí y América Latina no se estuviera pronunciando, ¿no? Olvídense, ya hubieran invadido Venezuela, pero no lo van a hacer ahorita. Están esperando, están haciendo sus estudios porque los Estados Unidos hacen estudios, valoran las posibilidades para después tomar las decisiones. Entonces, en el caso de Zelaya, ellos lo pudieron haber hecho. Hubieran haber mandado a la Marina norteamericana, como lo hicieron a partir de 1912. Pero utilizaron otra estrategia que fue reunir a los países centroamericanos, los presidentes, y llegar a un acuerdo de que el que estuviera, desde el punto de vista de ellos, provocando desestabilización en la región centroamericana, pues tenía que tomarse alguna medida y también que no se iban a reconocer gobiernos que surgieran de, por decirlo así, golpes de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se enfocan en esto? Porque el problema posiblemente de Zelaya en su política exterior es que él quiso imponer gobiernos liberales en Centroamérica. Por eso las guerras contra algunos países centroamericanos, porque él quería imponer presidentes liberales para darle vida nuevamente a aquel proyecto que surgió en 1824 en la región centroamericana y que llegó casi hasta finales de 1838, como era la famosa República Mayor de Centroamérica. Entonces, Estados Unidos está preocupado por eso. Bueno, a ver, me está imponiendo presidentes liberales. Quiere formar una sola nación en Centroamérica. No podemos permitir eso. Y ahora se opone a la diplomacia del dólar. Entonces, este hombre hay que buscar cómo hacer algo y sacarlo del poder. Diga, Cindy.
Con respecto siempre a Estados Unidos, Zelaya y su relación con Estados Unidos, leí pues de que él rechazó un tratado, pero otro. ¿A qué se debe esto? Disculpe, vuelva a plantear su inquietud, por favor. Zelaya rechazó un tratado de parte de los Estados Unidos primeramente, si no estoy mal. Después le propusieron otro tratado, pero de parte de otro país, no recuerdo muy bien qué país fue, y lo rechazó. Y después Estados Unidos le hizo otra propuesta, porque sé que Estados Unidos le insistió mucho, y en esta ocasión él no rehuyó a ese tratado. Entonces, ¿a qué se debió eso? Bueno, lo que sucede, Cindy, es lo siguiente. Zelaya no quería pues ese compromiso y él buscó ayuda, es decir, financiamiento en países europeos. Para Estados Unidos, esa es una falta de respeto grave. ¿Por qué? Porque recuerden que los Estados Unidos, por decirlo así, era la policía de América Latina. Son ellos los que tenían el control y no iban a permitir que ninguna potencia tuviera el control sobre la región. ¿En qué consistía esa propuesta que hacía Zelaya a los banqueros europeos? De que ellos prestaran el dinero y que era el Estado de Nicaragua el que iba a administrar el canal y que el Estado de Nicaragua iba a pagar la deuda. En los banqueros estadounidenses, ellos además de imponerte los intereses y la forma que ibas a pagar, prácticamente se le tenía que ceder soberanía de Nicaragua a los Estados Unidos. Entonces, hay algunos momentos en que hay una presión contra Zelaya. ¿Verdad? Él sabe que Estados Unidos está usando muchas estrategias y está implementando de manera agresiva sus políticas exteriores. Y naturalmente de que él sabe de que tiene una situación interna. La iglesia en su contra, los liberales en su contra, los conservadores en su contra. Y ya hay ciertas también problemas económicos. Entonces hay situaciones en las que posiblemente él comenzó, yo no iría a reflexionar, sino a darse cuenta de que necesitaba cierto oxígeno económico para poder seguir adelante con los proyectos de transformación. Diga, Roberto. Sí, ¿por qué los norteamericanos estaban interesados en la costa atlántica? Es por lo mismo. Recuerden que les explicaba yo en una videoconferencia que en 1850 Estados Unidos e Inglaterra firmaron el famoso Tratado de Clayton-Burbank, donde ellos se ponían de acuerdo que no iban a construir el canal interoceánico, ninguno de los dos de ellos. La costa atlántica, muchachos, en el caso de Nicaragua, siempre ha representado un interés muy tremendo, porque en aquellos tiempos, le estoy hablando hace de 150, 156 años, 200 años atrás, hoy la geografía de esos lugares ha cambiado, pero eran las grandes proyecciones para la construcción de un canal interoceánico. Además de los recursos, recuerden que los ingleses, cuando llegaron a la costa atlántica, a través de la observación percibieron la gran cantidad de recursos que tiene la costa. Y en ese tiempo también para Estados Unidos, la costa atlántica, ¿verdad? No es por su población, es por sus recursos. Ellos sabían la importancia y querían tener ese control, porque recuerden que les explicaba
que para finales del siglo XIX habían compañías inglesas y compañías estadounidenses explotando los recursos naturales en los famosos enclaves económicos. Bien, ahora voy a tener mi participación yo y ahí vamos a aclarar algunas cosas. En el caso de Zelaya, 1 de noviembre, imagínense ustedes, una familia acomodada, fue alcalde de Managua en 1883 y a partir de julio del 1893 dirigió la Junta Liberal que derrocó a los conservadores. Observen, 4 periodos presidenciales de Zelaya. El primero va abarcando de 1894 a los 98, después del 98 a 1902, 1902 a 1906, y ahí 1906 era hasta 1912, pero no lo concluyó porque él renunció en 1909 debido a la presión que estaba ejerciendo Estados Unidos. ¿Se puede imaginar usted de que 4 periodos presidenciales consecutivos? La libérrima, ¿verdad?, que era la Constitución que se le conoció con ese nombre a partir de 1894, donde habían un sinnúmero de conceptos liberales que se plasmaban y que iban a permitir las transformaciones. La cuestión de los enclaves económicos, ahí está, que eran programaciones de economías extranjeras, funcionaban en nuestro territorio. Y la mayor parte de la producción pues se quedaba sujeta a las decisiones externas. La reincorporación de la Mosquitia fue debido a la acción de Rigoberto Cabezas, que era el inspector general. Ahora, hay que tomar en cuenta algo en cuanto a la reincorporación de la Mosquitia, es que en un principio la gente en la costa atlántica y más que todo en la reserva no aceptaba esa incorporación. ¿Cómo se logró esa incorporación? Bien, en este sentido, que Zelaya hábilmente moviliza tropas en la región de la costa atlántica con el pretexto de que tropas hondureñas estaban queriendo incursionar en Nicaragua. Entonces, eso no iba a llamar la atención, pues porque hay un motivo supuestamente, pero la realidad es que Zelaya ya tenía planificado que cuando estas tropas estuvieran cerca de la reserva Mosquitia y específicamente en Bluefield, ellos pudieran entrar, quitar la bandera inglesa y deponer a las autoridades. De tal manera que ellos entraron desde febrero, imagínense ustedes, pero la gente no aceptaba en la costa atlántica la presencia de las tropas de Zelaya, porque ellos querían seguir bajo la soberanía de los ingleses. Y hay un momento en que los ingleses tienen que intervenir porque son capturados los soldados nicaragüenses que están ahí y van a ser ejecutados, pero los ingleses abogaron por la vida de ellos y entonces ellos retornaron, ¿verdad? Pero ya para noviembre de ese mismo año se dieron las famosas convenciones Mosquitia, donde se llegó pacíficamente al arreglo pues, de que la costa atlántica quedaba incorporada. ¿Por qué la importancia de la reincorporación de la Mosquitia? Ahí es lo que les hablaba del Estado-Nación. Cuando hablamos del Estado-Nación, hay 2 elementos muy importantes, la soberanía y la ciudadanía. Nicaragua no tenía soberanía sobre la región atlántica y posiblemente estos ciudadanos, las personas que habitaban ahí, se consideraban más ingleses que nicaragüenses. Entonces, era una forma, el Estado-Nación, la reincorporación de la Mosquitia le iba a permitir a Zelaya tener autoridad política exclusiva
porque había una autoridad política de parte del Estado de Nicaragua, pero hasta cierto territorio. Ya la reserva Mosquitia no era, desde el punto de vista jurídico, territorio nicaragüense, sino territorio inglés. ¿Ya? Entonces, a eso se ve la importancia de la reserva Mosquitia, porque hay soberanía del Estado, hay las posibilidades de tener el control de esos recursos económicos, explotarlos a beneficio del propio Estado. El descontento contra Zelaya, ¿verdad? Que en algunos casos, ¿verdad? Quitó propiedades incluso para repartirlas entre sus partidarios, y lo que hacía ellos también era que emitía leyes que perjudicaban a la iglesia. Entonces, naturalmente, de que eso a la iglesia la incomodaba. La caída del gobierno de Zelaya, que ya ustedes mencionaban, ahora yo quiero que ustedes observen bien esa imagen y puedan participar respondiendo estas dos preguntas. ¿Qué veo y a qué conclusiones llego? Diga, Ariana. A entender como que se nota que una persona está sobre todo, como que es el superior y todos deben estar al mando de él. Como representación, en mi opinión, es que Zelaya estaba encima, era el superior de todos y todos tenían que seguir sus órdenes, algo así. Bien, gracias. Roberto. Es de una persona importante que quiere abarcar todo y que solamente sus opiniones son correctas. Y sus decisiones también. Gracias. ¿Quién más? Tariana. Le escucho, Ariana. Entonces, Wendy y después Kenneth. Veo una persona con autoridad queriendo ejercer poder sobre todo un territorio. Ajá, muy bien. ¿Y Kenneth? Bueno, yo entiendo de que es una persona o alguien con poder que está guiando en todo caso a las personas o a las fuerzas militares, por lo que veo en la imagen. Muy bien. Gracias. Por favor, muchachos, lo que ustedes observan en esa imagen
es la representación de la política exterior de los Estados Unidos que se llamaba el BST. ¿Qué significa? Pero antes de seguir, Wendy está pidiendo la palabra. Diga, Wendy. Nada, profe. Apaguen los micrófonos, por favor, que hay alguien que tiene encendido el micrófono. Bien. Si observan bien, esos son embarcaciones de guerra de la Marina norteamericana. Observen que se lee Santo Domingo, Caribe. Entonces, ¿qué significa esto? Esa política, el BST de los Estados Unidos, significa la política del gran garrote. En esta política exterior de los Estados Unidos, había una frase bien interesante que decía, habla siempre suave y despacio, pero lleva en tu mano un gran garrote. En otras palabras, todo aquel que no sea útil para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, hay que utilizar la fuerza militar. A eso se refiere esa imagen. En el caso de la política de intervención de Estados Unidos en el siglo XX, tenemos la diplomacia del dólar a partir de 1909 y los pactos Dawson de 1910, que los vamos a profundizar ya cuando entremos a la cuarta unidad, porque recuerden que este es el tema último de la tercera unidad. Entonces, dentro de la política de intervención estadounidense en Nicaragua, de la política del BST que les explicaba, el Tratado Chamorro-Bryan de 1914 y lo que tiene que ver con las intervenciones políticas y militares. Los factores externos de lo que ustedes ya estaban haciendo preguntas sobre las inquietudes que tenían, ¿verdad? Sobre la construcción de ese canal y por qué Zelaya representaba algún tipo de obstáculo, los factores internos. Algo muy importante es que Zelaya se equivocó en el sentido de desatar también una represión sobre la base social que lo había llevado al poder. Ahora, ¿por qué Zelaya abandona el poder? ¿Por qué él renuncia en diciembre de 1909? Por la famosa nota Knox. Philander Knox era el secretario de Estado de los Estados Unidos y esta nota se le enviaron a Zelaya en protesta porque desde que se dio el levantamiento en la costa atlántica contra Zelaya a partir de 1909, donde la iglesia avaló el levantamiento, donde los conservadores, donde los liberales y las compañías extranjeras que habían sido quitadas sus concesiones durante el gobierno de Zelaya, prestaron todo el apoyo logístico. Entonces, durante ese levantamiento, hay 2 mercenarios norteamericanos que entran a nuestro país con la misión de poner minas en los ríos para hacer estallar las embarcaciones gubernamentales. Ellos son capturados, se comunican con Zelaya en Managua, que qué van a hacer, y la orden de Zelaya es que los fusilaran. Y eso fue la gota que derramó el vaso para que Estados Unidos enviara, ¿verdad?, esa nota no. Y donde ellos, si ustedes se fijan en la parte final, habla que Costa Rica, El Salvador y Guatemala, cuyo gobierno, solo con mucha paciencia, y se han podido mantener la mente el compromiso solemne contraído en Washington, que son las convenciones de 1907, donde Estados Unidos buscó sus estrategias diplomáticas para acercar el gobierno de Zelaya. Y como desde el punto de vista ellos representaba un peligro, entonces, y con la decisión de fusilar a estos 2 mercenarios, que para Estados Unidos eran importantes ciudadanos norteamericanos, entonces le envían la nota no y Zelaya toma la decisión mejor de renunciar para evitar
un baño de sangre de mayores proporciones en Nicaragua. Él renuncia en 1909 y queda como presidente el doctor José Madrid, que era el vicepresidente de Zelaya en ese tiempo. Si hay alguna duda, alguna inquietud, para que vayamos ya concluyendo. Diga, Wendy. Profe, una pregunta. Diga. Active por favor el micrófono. La famosa libérrima no tuvo ninguna participación en esa nota, ¿no? ¿Quién dice? La famosa libérrima, la de la Constitución, la que promovió Zelaya, que mismo después violentó. Nada tuvo que ver con eso de la nota NOx. No, porque esa ya fue una nota enviada nada más y nada menos por el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Donde prácticamente invitaban a Zelaya, váyase. Y Zelaya pues tomó la decisión mejor de renunciar porque él sabía que Estados Unidos, después de todas las estrategias diplomáticas que utilizó en su contra y estando consciente él de que era un obstáculo para las pretensiones geopolíticas de Estados Unidos, sabía que en cualquier momento se podía desencadenar una invasión y entonces preferían mejor retirarse. Ya no era útil para sus intereses. Es que Zelaya verdaderamente nunca fue útil, sino de que en algún momento ellos pensaron que él podía convertirse en un instrumento para ellos, pero a la negativa de él, del préstamo, entonces ellos se dieron cuenta. Porque imagínese usted, ¿por qué ellos nunca cuestionaron a Zelaya cuando intervenía en los asuntos de otros países centroamericanos? Ellos no se pronunciaron, pero se pronunciaron en cuanto ya simplemente se el contrato con los banqueros norteamericanos. Entonces, esas son las dobles morales que también Estados Unidos ha tenido a la historia, a lo largo de la historia. Yo por eso les digo a ustedes, como jóvenes, ustedes tienen que leer, analizar, preguntarse, cuestionar. No deben andar aceptando todo, porque entonces no van a tener un pensamiento reflexivo. Uno estudia, valora y no andar repitiendo pues lo que se dijo, lo que se dijo. Es que yo dije, es que alguien dijo, no, sino el criterio propio. Uno tiene que estudiar bien. Estados Unidos siempre ha sido un país de doble moral en cuanto a hacer creer de que está preocupado por algún determinado país, pero no es cierto, es por sus propios intereses. Otra participación. Bien, muchachos, entonces hemos llegado al final. Por favor, lean las orientaciones de la tarea que tienen que entregar y los invito a que ya también realicen las entregas de sus tareas, porque últimamente son pocos los que la están entregando. Y recuerden que esta es la semana 12. Ya prácticamente nos quedan solamente 4 semanas de clase y concluimos este curso de historia. Les agradezco por su participación y pues lean por favor siempre todo lo que se orienta para las tareas. Ya pueden ver el material de la 4ª unidad porque ya tiene EUPOLI y ahí vamos a ir viendo siempre todo lo que vamos a realizar. Muchas gracias.
Gracias, profe. Hasta la próxima clase.